Padre, gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, que a través de tu palabra fluyan hoy esos ríos de agua viva. ¿Cuántos están listos para ese mensaje? ¿Cuántos están listos en verdad? Porque ese mensaje va a marcar un antes y un después en tu fe. Y no se te va a olvidar este ayuno de enero del 2026. Diga, en este ayuno el Señor transformó mi vida para siempre. Yo nací de nuevo. Amén. Padre, gracias por tu palabra. Espíritu Santo, seas tú hablándonos. Este mensaje se llama No moriréis. No moriréis. Es es la frase que usó la serpiente para atraer a Eva, para engañarla. Esa palabra la encontramos en Génesis capítulo 3. Vamos a Génesis capítulo 3, versículos del 4 al 5. Génesis capítulo 3, versículo del 4 al 5. Dice la palabra del Señor. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. ¿Qué le dijo la serpiente a la mujer? No moriréis. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien, el mal y el mal. ¿Qué estaba haciendo la serpiente en ese momento? La serpiente estaba contradiciendo lo que Dios les había dicho. Y esto es bien delicado, porque Dios ya les había dado un mandato a ellos. Vamos a Génesis 2, del 16 al 17. Génesis en el contexto, capítulo 2, del 16 al 17. Las mismas palabras, la misma palabra que usó el Señor es la misma palabra que utiliza la serpiente para decir lo contrario. Dice, y mandó el Señor Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Porque el día que de él comieres, ciertamente que morirás. ¿Quién les había dicho esa palabra? El Señor. El Señor les había dicho, ustedes pueden disfrutar de todo lo que yo les he dado. Pero dice, y mandó. Dios estableció un mandamiento para ellos. Un mandamiento es algo de ¿qué? Obligado cumplimiento. Dios les dijo y mandó Dios al hombre, le dio un mandamiento, no era un consejo. Iglesia, yo quiero ser insistente en esto y permite que la palabra de Dios renueve hoy tu mente. La palabra de Dios no es un consejo. La ley de Dios no es un consejo, es un mandamiento. Cuando Dios da un mandamiento, detrás de cada mandamiento hay consecuencias que van a venir sobre nuestra vida. Iglesia, y es tiempo de madurar y decir, no voy a jugar más con Dios y su palabra. No sé por qué los cristianos de hoy en día, algunos piensan que Dios como que aconseja. O sea, se lleva un evangelio como tan light, diciendo, no, Dios me está aconsejando, pero yo como tengo libre albedrío, yo tengo libertad de escoger. Claro que tienes libertad de escoger, pero cuando Dios da un mandamiento y yo lo incumplo, detrás de ese incumplimiento hay una consecuencia. Por eso en nosotros debe haber temor de Dios. Cada mandamiento de Dios es para protegernos de algo malo o de una consecuencia negativa que va a venir a nuestra vida si lo incumplimos. Pero ¿cuánto tiempo llevas tú saltándote los mandamientos de Dios? ¿Cuánto tiempo llevamos teniendo un evangelio en donde yo digo, Dios me entiende, no pasa nada, Dios comprende? Porque vivimos un evangelio escuchando a la serpiente. En nuestra mente vienen voces.
Siempre que Dios va a dar una palabra como la palabra de hoy, a tu mente va a venir algo. Esas son las voces interiores. Nosotros internamente vamos a tener 3 voces. La voz de Dios, la voz nuestra y la voz del enemigo. En nuestra mente se va a librar una batalla constantemente. Es en mi mente donde se libra la batalla. Usted está ahora escuchando esta palabra, pero depende de lo que usted tenga en su mente, esta palabra va a ser recibida o no. Y lo que el Señor quiere es que se levante una iglesia que sepa escuchar su voz, que sepa distinguir su voz. Hay personas que tienen pensamientos de turbación porque a su mente vienen muchas cosas. ¿Será mi voz? ¿Será la voz del enemigo? ¿Será la voz de Dios? Pero Jesús dijo, los que son mis ovejas saben distinguir mi voz. Porque Dios habló al hombre y le dio un mandato, le dijo, el día que comas de este árbol, moriréis. Pero la serpiente vino con otra voz, contradiciendo la palabra de Dios. Y esa batalla, iglesia, la vamos a enfrentar los hijos de Dios. El enemigo va a venir con otras voces, poniendo en nosotros duda. Yo leo la palabra por la mañana y el Señor ha dicho que estará conmigo. Y apenas se presenta una circunstancia, viene otra voz, Dios no te va a ayudar, tienes que resolver. Métete por aquí, utiliza tu cuerpo, haz lo que tengas que hacer. Búscate la vida. Viene una voz distinta, viene un pensamiento distinto. Recuerde que como nosotros pensamos así, actuamos. La pregunta es ¿qué voz estás escuchando? ¿Qué voz dirige tu vida? Porque Eva escuchó una voz que no debía escuchar. Mira, el enemigo siempre va a intentar que nosotros dudemos de la palabra de Dios. ¿Qué fue lo que él sembró en ella? Duda de lo que Dios había dicho. Duda de lo que Dios había dicho, y la iglesia tiene que creer en las palabras de Dios. Nosotros tenemos que convertirnos en esas ovejas de su prado, que sabemos reconocer la voz de nuestro pastor, y cuando viene una voz distinta tenemos la capacidad como Jesús de decir, apártate de mí, Satanás. Nosotros necesitamos madurar en la fe y saber distinguir lo que viene de Dios y no viene de Dios. No todo lo que viene a mi mente, no todo lo que a mí me ofrecen viene de Dios. Y si yo no sé escuchar la voz correcta, yo puedo ser fácilmente engañado, como le pasó a Eva. Vamos a Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3. Para entender el contexto. Versículo 1. Dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho. La cual que dijo, así como Dios dijo, el diablo, así como Dios habla, el diablo también habla. Dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho. Toda voz del enemigo nos va a poner a dudar de la palabra de Dios. A él no le importa mucho, honestamente le digo, a Satanás no le importan mucho nuestros pensamientos. Para los que creen que tienen ideas maravillosas, hoy bájese de esa nube. Al diablo no le importan mucho nuestros pensamientos. Si usted se ha creído muy sabio, muy elocuente, para el diablo no es problema. Porque él sabe que la palabra que tiene poder y autoridad para construir y para deshacer toda obra de maldad es la palabra de Dios, no la de nosotros. O sea que el diablo, a nuestra opinión, no le da mucho valor.
No le importa mucho lo que nosotros digamos o pensemos. Para el enemigo, el ser humano es un títere que él puede engañar. ¿Y por qué Satanás actúa así? Porque él dice, a ellos le falta fe, a ellos le falta confianza, a ellos le falta creer las palabras de Dios. Y cuando Dios da una palabra, Satanás viene a poner duda. Duda. Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Encima viene con mentiras. Dios le había dicho que no comiera. Tenga mucho cuidado lo que usted dice y cómo lee la palabra y la interpreta. Esos que viven enganchados al chat GPT y viven enganchados a todo tipo de predicador, tenga cuidado qué voz está escuchando. Porque en esos días una predicadora decía, hay personas que buscan en las redes a alguien que le fortalezca su opinión. Entonces empiezan a subir los shorts de alguien bien carnal que dijo tal cosa y el diablo dice, bueno, dejemos lo que hable, que esto no tiene valor, importancia. Y otro carnal se une con ese y a decir, no, eso no es así. Y a interpretar la Biblia como les da la gana. Y el diablo le gusta engañar al ser humano. Esa es su profesión, él es experto, lleva siglos haciéndolo. Y viene con palabras de engaño. Mira, Satanás va a usar la misma palabra de Dios para querer engañarnos. Si yo no sé diferenciar la voz de mi pastor. Si yo no conozco la voz de Dios, Satanás se va a disfrazar con nosotros diciendo, Dios te ha dicho tal cosa. Aún la palabra de Dios, él va a querer usarla para engañarnos como hizo con Eva y como intentó hacer con Jesús. No comáis de todo árbol del huerto. Era mentira, Dios no les había dicho. Por el contrario, Dios les había dicho de todo árbol podéis comer, excepto uno. Pero Satanás tergiversó lo que Dios había dicho. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis. Ella le añadió, porque Dios no le había dicho tocar, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Volvió a contradecir lo que Dios decía. ¿Cómo está tu fe hoy? ¿Cómo está tu fe hoy? ¿Qué voz escuchas tú? ¿Qué palabras escuchas? ¿De qué te alimentas? Dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y la mujer codició. Mira, tú piensas que las palabras no tienen poder, pero las palabras tienen poder. Yo tengo que cuidar mucho lo que escucho y de quién lo escucho. Porque las cosas que nosotros escuchamos, el ser humano tiene la capacidad que lo que escucha influencia sus pensamientos y su actuación. Por eso el enemigo trata de tomar cosas masivas que la gente escuche, los medios de comunicación, la música. Él coge todo lo que reúne masas que la gente pueda escuchar, porque usted escucha una noticia con lo del COVID. Mercadona vacío de papel higiénico porque escuchó la gente que se iba a acabar el papel higiénico. Estamos entendiendo que nosotros somos grandemente influenciados por lo que escuchamos. La pregunta es, ¿a quién escuchas tú? ¿A quién has estado escuchando? ¿Qué voz has estado escuchando? Porque quizás llevas años en el Señor escuchando la voz incorrecta. Y estás tan acostumbrado a escuchar esa voz de engaño que cuando viene la voz de Dios, esa sí la cuestionas. Pero Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz. Los que decidimos que Jesús sea nuestro pastor y Él guíe nuestra vida, no debemos temer,
porque él ha dicho, si tú eres oveja mía, vas a ser capaz de escuchar mi voz, aunque esté rodeado de muchas voces. Tan lindo el Señor. Por eso en San Juan 10, que vamos a leerlo, San Juan capítulo 10, usted ve cómo Jesús usa una analogía o una alegoría para explicar cómo es la relación de Él con nosotros. Y venía a mi mente las películas, ¿no? Cuando Moisés fue y defendió a la que fue su esposa luego, porque en esa época, iglesia, en esa época, todos los pastores iban con sus rebaños al abrevadero, todos los pastores. ¿Sabe que Moisés las defendió para que ellas pudieran, porque venían otros pastores y como ellas eran mujeres las dejaban para último? Cuando llegó Jacob también a conocer a Rebeca, también ella era una pastora y él le ayudó a sacar agua. Entonces no era que había muchos pozos, sino que todos los pastores iban con sus ovejas al abrevadero para darles agua. Pero pasaba algo, que todas las ovejas se mezclaban unas con otras, unas con otras. Entonces decían, bueno, pero ¿cuál será mi oveja, no? Pero ¿por qué Jesús utiliza esa alegoría? ¿Por qué utiliza esa analogía Jesús? Porque Él les estaba hablando a ellos, porque Él sabía que ellos le iban a entender. Usted sabe que la profesión de los israelitas era pastores de ovejas. Ellos tenían mucha experiencia en este tipo de ganado. Y por eso Jesús utiliza San Juan 10 para explicar esta verdad tan profunda. Porque todos los pastores se reunían con las ovejas se mezclaban. Pero cuando el pastor ya se iba a ir, el pastor empezaba a llamarlas o a hacer un silbido que ellas conocían. Y dicen que era algo tan sorprendente como las ovejas automáticamente, cuando escuchaban la voz de su pastor, escuchaban el silbido de su pastor, aunque estuvieran mezcladas con todas las otras ovejas, ellas iban saliendo una a una en medio del rebaño. Los pastores no tenían que pelearse. Ay, ¿cómo solucionamos todas las ovejas juntas en el abrevadero? Esta es mía, esta es mía. No, solo ellas escuchando la voz. Dicen que el pastor iba adelante y todas iban saliendo del grupo de ovejas siguiendo a su pastor, porque ellas reconocían la voz de su pastor. Y todas estaban juntas hasta que el pastor hablara. Pero cada vez que hablaba su pastor o hacía el silbido que ellas conocían, ellas se iban retirando solitas, nadie tenía que llamarlas. Aunque estaban unidas con otras ovejas, ellas decían, mi pastor me está llamando, he escuchado su voz, he escuchado su silbido, yo sé quién es mi pastor. Y todas las ovejitas se iban detrás de su pastor. Y así cada pastor otra vez quedaba con sus ovejas sin necesidad de pelear, sin necesidad de discutir, sin necesidad de decir, mira, esta es oveja mía. Ellas mismas tenían la capacidad de distinguir la voz y el sonido de su pastor. Después que abrevaban las ovejas, lo único que hacía el pastor era empezar a llamarlas. Cada pastor llamaba a sus ovejas, empezaba a silbar y todas empezaban a seguir a su pastor, porque conocían su voz, reconocían su voz. Cada una en fila detrás de su pastor y otra vez quedaba el abrevadero despejado. No había necesidad de pelear. Y por eso Jesús utiliza esa alegoría para decir, todo aquel que es oveja mía sabe reconocer mi voz. Todo aquel que me sigue a mí y quiere saciarse de mí sabe reconocer cuando yo hablo. Y me va a seguir. Si el pastor no hablaba, ellas se quedaban allí. Si el pastor quería quedarse de último, pues ellas se quedaban de último. Porque hasta que no escuchaban la voz y ese silbido del pastor, aunque el resto de ovejas se iban moviendo con sus pastores, ella se quedaba. La que no había escuchado la voz de su pastor
se quedaba allí, en el abrevadero, esperando la dirección, esperando esa voz, ese silbido que el pastor dijera, es tiempo de movernos. Y hoy tenemos que preguntarnos si en verdad Jesucristo es nuestro pastor. En verdad tenemos que preocuparnos y preguntarnos si Él ha sido tu pastor. En verdad tendrías que preguntarte si tú eres oveja de su prado, si tú perteneces al rebaño de Él, si tú eres capaz de esperar hasta que el pastor diga no, todavía no es tiempo de casarte, espera. Señor, es que estoy desesperada. No, espera. Espera, porque el pastor ha dicho espera. No ha levantado su voz. Y cuando Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz, esa palabra oír no es lo que nosotros conocemos de oír. Yo escuché un ruido. Esa palabra oír en el idioma original es escuchar, pero esa palabra escuchar significa que estoy atento para recibir una orden y obedecerla. Esto es más profundo todavía. Las ovejas no escuchaban la voz del pastor para pensar si se movían o no. Las ovejas escuchaban la voz del pastor y estaban atentas a su voz para seguir lo que él dijera y a donde él las dirigiera. Cuando Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, dice, son personas que viven atentas a escuchar lo que yo digo para obedecer lo que yo digo. Ahora vuelvo y te pregunto, ¿tú crees que el Señor es tu pastor? ¿Tú crees que ha sido esa oveja mansa y humilde que está esperando la voz y la guía de su pastor para hacer lo que Él dice, aunque esté rodeada de muchas cosas? Pregúntate si tú has tenido pastor o has sido una oveja sin pastor. Porque Jesús tuvo compasión, dice la palabra, de aquellas ovejas que no tenían pastor. Una oveja sin un pastor es fácilmente engañada. Puede ser atraída, devorada por el lobo, robada por otros. Ellas necesitan que les quiten la lana. Ellas necesitan que los lleven a lugares de delicados pastos. Por eso David cantaba así. ¿Sabe por qué? Porque él era pastor de ovejas. Por eso lo llamaban David, el dulce pastor de Israel. Cuando el Salmo 23 no lo escribió cualquier persona. El Salmo 23 lo escribió alguien que era pastor y sabía lo que es un pastor. David dice la palabra que él defendió muchas veces a sus ovejas de los leones. Por eso se enfrentó a Goliat. Las cosas no tienen valor solo porque se digan, sino quién las dice. ¿De quién vienen esas palabras para que tengan poder, autoridad y razón de ser? Si yo no sé nada de ovejas, si yo digo el Señor es mi pastor, no tiene mucho poder. Pero ese es uno de los salmos más famosos que lo escribió alguien que era pastor, que hizo la función de pastor. Y la relación de David con el Señor fue tan íntima que él dijo, el Señor es mi pastor. Él sabía de lo que estaba hablando. Él sabía cuál era la función de un pastor. Por eso David utiliza esa analogía para decir en lugares de delicados pastos. Él estaba describiendo en el Salmo 23 todo el trabajo que hace un pastor con la oveja. Yo te hago una pregunta. ¿Tú crees que tú eres una oveja del Señor? ¿Tienes la suficiente fe para creer que Él puede proveer para tus necesidades? Que Él te puede defender cuando alguien se comporta contigo de una manera injusta.
El Señor es mi pastor, nada me faltará, decía David. Él cuida de mí. Él me protege, Él me guarda. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. ¿Quién guía tu vida? ¿Quién es tu brújula, tu antorcha que te dice por aquí sí, por aquí no? A veces queremos decir que Dios es nuestro pastor, pero no permitir que Él nos pastoree, algo contradictorio, porque no dejamos que Él nos cuide. No dejamos que Él nos lleve a esos lugares de delicados pastos. Dice, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor a su nombre. Aunque ande en valle de sombra, de muerte, aunque yo esté en una situación difícil, que no tenga para comer, una situación difícil, sea cual sea la situación que yo tenga, dijo David, yo no temeré mal alguno. No temeré mal alguno, porque el Señor está conmigo. Él sabe defenderme. Él sabe cuidar de mí. Y todo esto nos lleva a cuestionarnos. ¿En verdad confiamos en Dios? ¿En verdad creemos que Él es nuestro pastor y nos dejamos cuidar de Él? ¿Qué lugar ocupa Dios en tu vida? ¿Es un títere que necesitas para que Él supla tus necesidades? ¿O estás dispuesto a dejarte pastorear? ¿Cuántos van a decidir de corazón que el Señor sea su pastor? ¿Cuántos van a decir, Señor, voy a dejar que tú me guíes? Voy a dejar que tú me defiendas. Voy a dejar que tú me llenes. Voy a dejar que tú me sacies. No voy a salir corriendo, buscando. Señor, me voy a postrar y voy a esperar en ti. El Señor está llamando a casa de oración a dejarse pastorear por Él. Permitir que Él sea ese pastor. Porque si Él no es tu pastor, Él no podrá hacer mucho. Dios es misericordioso, Él te dará un trabajo, te dará cositas. Pero no puedes caminar hacia el propósito de Él. Eres oveja. Tú puedes decir, Él es mi pastor. Celebramos la fiesta de las primicias este sábado. Las primicias es un acto de fe y de confianza. Hay personas que en lo financiero no confían en Dios. No, yo me tengo que guardar eso porque yo no voy a dar mi dinero allá. Entonces Él no es tu pastor. Él no es tu pastor. La fiesta de las primicias es una fiesta muy importante que Dios estableció para la nación de Israel. Y el sábado vamos a estudiar qué tan importantes son las primicias. Prepara tu primicia para Dios. Y dile, Señor, esto lo voy a separar para ti, porque eso representaba que mi confianza financiera está en Dios. La fiesta de las primicias representa que yo le ofrezco a Dios el primer fruto que salía. Le ofrecía el primer fruto, lo mejor. Cuando Dios nos pide algo financiero, no es para que nadie se enriquezca. Deseche esa voz. Yo no voy a mantener a los pastores. No, esa no es la voz de Dios. Porque Dios está interesado en bendecirnos bajo los principios de Él. Y la primicia es algo que hace que yo le demuestro a Dios y le digo, Señor, te ofrezco lo mejor a ti, te ofrezco mis primeros frutos. Porque ellos tenían un principio de que si los primeros frutos eran buenos, el resto iba a ser bueno. Entonces yo le ofrecía y le ofrezco a Dios lo mejor diciendo, Señor, esto es una demostración que yo confío en ti y que yo voy a ser bendecido y prosperado por ti todo el año. Por eso Dios mismo les estableció la fiesta de las primicias. Era un acto de demostración de que mi confianza estaba en Dios. Mi confianza, mi provisión venía de Dios y no de mi capacidad, no del jefe, no del trabajo, no del negocio, no de la empresa. Mi confianza de que Dios iba a abrir puertas y iba a proveer. Si tú sigues escuchando otras voces y no aprendes a escuchar la voz de Dios,
te vas a perder de las bendiciones que Dios tiene establecidas para tu vida en todas las áreas. Porque es la voz de Dios que nos va a guiar, haz esto, haz lo otro, porque Dios quiere vernos bendecidos y prosperados en todas las áreas. Pero tenemos que decidir dejarnos pastorear. Jesús dijo, desde el versículo 9 vamos a leer para ver si nos da tiempo, porque tenemos varios textos. Jesús le dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Diga, Señor, tú quieres que yo tenga una vida en abundancia. ¿Cuál es la voluntad de Dios para nosotros, iglesia? Que tengamos una vida, pero vida ¿qué? En abundancia. Dios no quiere que nosotros vivamos en escasez, en mendiguez. Rechaza esa voz de tus pensamientos. No, Dios quiere que yo sea pobre y viva sufriendo. No. Yo tengo que empezar a creer lo que Dios dice. Y cuando a mi mente vengan pensamientos de derrota y de fracaso, yo tengo que decir, no, Señor, tu palabra dice que tú quieres que yo tenga una vida en abundancia. O sea que es imposible que si yo doy este diezmo, yo doy esta ofrenda, yo voy esta primicia, va a venir escasez a mi vida y a mi casa por yo sembrar en la obra de Dios. Es imposible. Porque tú has dicho que tú has venido para que yo tenga vida y vida en abundancia. Eso no me va a traer escasez, no me va a traer pobreza. Iglesia, la voz del Espíritu se levanta hoy en alto sobre Casa de Oración diciéndonos, es tiempo de creer mis palabras. Es tiempo, iglesia, de creer las palabras de Jesús. Sus palabras son vida, son verdad. Que nuestra vida se fundamente sobre las palabras de Dios. Hoy te digo, eres escogido para ser bendecido y prosperado en todas las cosas. ¿Por qué? Porque Jesús lo dijo y ya está. No hay nada que razonar. No hay nada que cuestionar, porque lo que Él dice se cumple. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y dijo Dios que tú vas a ser prosperado y serás prosperado. Y dijo Dios que Él ha venido para que tengamos una vida en abundancia. Y esa es la vida que vamos a tener para los que creemos. Aunque pasemos por situaciones difíciles, Él nos va a dar la salida. Es necesario que se levante ya una iglesia que no vive por vista, una iglesia que no vive por sentimientos, una iglesia que no se deja guiar por lo que siente, por lo que piensa, por lo que escucha, sino por la palabra de Dios. No, es que mi marido me dijo esto, y ahí mismo usted empieza en su mente. Y va en el autobús y, ay, no, es que él me dijo esto. Y usted pone la palabra de un ser humano por encima de la palabra de Dios. Él dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia, no cualquier vida. Vida en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, el que no es pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Jesús allí está usando una alegoría, diciendo, hay personas que supuestamente son pastores, pero no están dispuestos a entregar su vida por el redil. Dice, el asalariado es aquel persona que trabajaba con el pastor, pero él no se iba a enfrentar al lobo. Él estaba allí por el salario que le tenían, no por las ovejas. Por eso dice el asalariado. Entonces esa persona trabajaba con el pastor, pero era por el salario. Y si veía un lobo, no, que se lleve esa oveja, que se la robe, a mí no me importa. Por eso Jesús utiliza esta alegoría. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. El apóstol Pablo habló de esos que se demuestran de que quieren entregarse al Señor y servir a Dios, pero no aman las ovejas. Quieren es que les den una posición y los alaben, pero no hay amor por las ovejas. El buen pastor ama a sus ovejas, sufre con sus ovejas.
Yo cuando conocí a mis primeros pastores, yo siempre decía, yo no quiero ser pastora. Yo le decía a Dios porque yo veía a la pastora sufrir mucho. Y yo decía, no. Yo le decía al Señor, yo no quiero sufrir. A mí como no me gusta sufrir y estar sufriendo por otro, yo le decía a Dios así. Yo le dije, no, a mí no me vayas a llamar a eso. Y yo a mis pastores por hoy yo les ayudaba en todo. Que Yarley, que hay que llevar a esta gente allá, que hay que comprar esto, que hay que... Yo, la número uno. Si había que poner sillas, dinero, lo que la iglesia, lo que los pastores necesitaban, que el Señor dirigía en la iglesia, yo era la primera y Dios lo sabe. Todo, hasta llamaba a mi hermano, ve, en la iglesia necesitamos sillas, sembrar, y mi hermano ni se congregaba y él donaba dinero a la iglesia, porque yo se lo pedía, de ese tamaño. Pero yo le decía, yo, para estar sufriendo, como sufre ella, no. Estar llorando por otro, estar sufriendo, porque uno sufre, hermano. Un verdadero pastor sufre. Sufre cuando las personas son rebeldes, cuando las personas, a Dios, cuando toman malas decisiones. Y la gente no sabe, pero muchas veces Dios lo levanta a uno a las 2, 1 de la mañana. Yo muchas veces, y mi esposo es testigo, mi mamá, mis hijos, yo a veces duermo 3, 4 horas, el Señor me levanta. Le digo, ¿en serio, Señor? Y usted está durmiendo en su casa y yo estoy orando por usted. Señor, ten misericordia, Padre. Señor, mira que va a meter por ese camino, Padre, porque es algo que pone Dios en nuestro corazón. Nosotros tenemos que amar a las personas. En el reino de Dios nada se puede hacer sin amor. Por ahí más de una sabe las que me han hecho sufrir. Ellas saben, las que me han hecho sufrir y llorar. Y no voy a llorar. Pero me ha costado. Ellas saben quiénes son. Y he llorado pidiéndole, porque el Señor le muestra a uno. Me dice, habla con esta, que es que donde tome esa decisión le va a pasar esto, esto y esto. Y voy yo, mira, es que el Señor me ha dicho que no te vayas a meter por ahí porque te va a ir mal. ¿Quién es su pastor? El Señor. ¿Quién es el que me levanta en la madrugada a orar por usted? El Señor. No soy yo, no viene de mí, yo dormiría a mis horas. Pero el Señor me llama y ya le ora por este, que mira que está. En serio, Señor, sí. Ora por él y clama. Y habla con él que no se meta por ese camino porque le va a ir mal. Y voy yo, mira que el Señor ha dicho. ¿En serio? Ay, ¿es verdad? Ah, bueno, gracias. Ay, Señor, mira, ahora se va a meter por ahí, Señor. Señor. Y luego me llega la noticia que anda por allá. Y yo, ¿en serio, Señor? Ha llegado momentos que ya, yo no hablé con usted. ¿Usted qué hace haciendo eso, por favor? Porque uno humanamente a veces se angustia. Se angustia no por desesperación de que Dios no va a obrar, sino por ver al otro que aunque Dios está hablando, se va a ir al precipicio y el lobo se lo va a comer solito. Yo no dice, Señor, se va a perder su alma. Mira, el Espíritu Santo lo pone a uno a llorar como un niño pequeño. Por eso el reino de Dios es un misterio y usted piensa que usted lleva vida cristiana y es que solo. Y usted ni sabe las oraciones y los ruegos que Dios le pone a hacer a uno por su alma. Y hay personas que no respetan a los pastores ni le dan valor, pero uno lo hace para el Señor. También cuando toma malas decisiones uno sufre, Señor, yo pues ya decidieron así que vamos a ser hija, dejémoslo. Pues sí, Señor, pero me da dolor porque yo sé que va a sufrir. Dice, sí, pues a mí me duele más. Y así, Señor, claro, a ti te duele más, pero ¿qué vamos a hacer? Porque Él es nuestro pastor. Él conoce el futuro, nosotros no. Nosotros no. Y hoy Dios nos está llamando, iglesia, a dejarnos pastorear por Él. Que seamos esas ovejas que oímos su voz y decimos, Señor, cuando tú me hablas, cuando tú me hablas, cuando tú me hablas, papá, yo quiero escuchar tu voz. Solo el Espíritu Santo. Solo el Espíritu Santo puede hacer la obra en los corazones. Pero la decisión es nuestra. Dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen.
Para yo ser oveja del Señor, ¿qué va a pasar? Yo tengo que conocer al Señor. Si tú no conoces al Señor, es imposible que seas oveja de Él. Porque como esas ovejas van a seguir al pastor cuando habla o cuando saca el silbido, porque ellas ya conocen la voz y el silbido del pastor. ¿Conoces tú al Señor? ¿Qué experiencias has tenido con el Señor que puedas decir, Él es mi pastor? ¿Qué experiencias has tenido tú de obediencia a decir, Él es mi pastor? Él me ha librado, Él me ha salvado. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer. Estaba hablando de nosotros. Recuerde que él estaba hablando allí a los judíos. Pero en este texto él se refiere a nosotros. Debo traer y oirán ¿qué? Mi voz. Debo traer y oirán ¿qué? Mi voz. Esa palabra oír quiere decir escucharán y obedecerán. Escucharán y obedecerán. Oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Los pastores los pone Dios para hacer una función que viene de Él. El ministerio de pastor es un ministerio que requiere amor por las almas y cuidado por ellas. La gente piensa que es pararse aquí y predicar y dar un sermón y coger unos versículos. No. Detrás de esto tiene que haber amor. Y no amor nuestro, amor de Dios morando en nosotros. Un buen pastor o una buena pastora ama a sus ovejas. Ama a sus ovejas. Dice, y habrá un pastor y habrá un rebaño. Un buen pastor es una bendición para una vida que sabe escuchar la voz de Dios. El que se deja pastorear por Dios, se deja pastorear por el pastor aquí en la tierra. ¿Sabe por qué? Porque usted sabe que usted no está siguiendo a esa persona. La gente confunde lo del pastorado. El pastor o la pastora está para manifestar la voluntad de Dios en la vida de esa persona, pero no es la voluntad del pastor. Entonces, si tú conoces a Dios, tú vas a saber que eso que ese pastor te está diciendo viene de Dios o no. Pero cuando yo no conozco a Dios y no me dejo pastorear por Dios, no me dejo pastorear por nadie, vuelvo y te pregunto, ¿qué voz estás escuchando tú? ¿La tuya, la del enemigo o la voz del Señor? ¿Sabes diferenciar la voz? Tú puedes decir, el Señor es mi pastor. Porque como estudiamos en Génesis 3, el enemigo va a presentarse a tu vida aún con la misma palabra como le pasó a Jesús. Vamos a Lucas capítulo 4, versículo 1. Lucas capítulo 4, versículo 1. Jesús también fue probado en esto, al igual que Adán y Eva. Pero ¿saben cuál fue la diferencia? Que Jesús conocía al Padre. Para yo saber escuchar la voz de Dios, tengo que conocer a Dios. Una persona que no conoce a Dios no puede escuchar la voz de Dios. San Juan 10, 14 hemos leído, ellas me conocen y yo las conozco. No vale que Dios te conozca, tú debes conocerle a Él. Saber cómo es Él, cómo actúa Él. Porque el enemigo, así como hizo con Adán y Eva, va a venir con la misma palabra a querer causarte confusión. Hay gente que viene con la misma Biblia. Vea, lea que ahí dice eso. Ahí lo puede decir, pero no está en el orden de lo que Dios está trabajando ahora en mi vida. Porque Dios es un Dios de orden. Entonces, cuando yo mismo quiero ordenar mi vida con la palabra de Dios y no conforme al Espíritu, que Él es el que me va a guiar, ahora vas a entrar a este proceso, ahora vas a entrar a este otro proceso.
Yo puedo caer en religiosidad y ser fácilmente engañado. Lucas capítulo 4, versículo 1 dice, Jesús lleno del Espíritu Santo. ¿Lleno de qué? Del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Volvió del Jordán y fue llevado ¿por quién? Por el Espíritu. ¿Quién le llevó a Jesús para ser tentado? El mismo Espíritu. El mismo Espíritu nos va a pasar por situaciones difíciles, pero Él va a permitir que pasemos por procesos que para nosotros son difíciles, pero eso hace parte de la obra de Dios para trabajar nuestra fe, nuestro carácter. Pero Dios ha prometido que nunca nos va a dejar. Dice, y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre, necesidad física. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, ¿qué es lo primero que Satanás va a intentar poner en duda en nosotros? Nuestra identidad. Porque si tú no eres hijo de Dios, tú no vas a escuchar la voz del pastor. Si tú no eres hijo de Dios, por eso Satanás le hace una pregunta poniendo en duda su identidad. Vamos a ver si en verdad tiene claro quién es. Yo te hago una pregunta, ¿tú tienes clara tu identidad? ¿Tienes claro que eres hijo de Dios? Porque eso es lo que Dios está trabajando con nosotros ahora, nuestra identidad. Porque si yo soy hijo de Dios, yo sé que hay determinadas cosas que yo no puedo hacer. Y no vale la excusa de Dios, tú entiendes, porque ya estudiamos que ese evangelio Dios no lo aprueba. Un hijo de Dios debe ser consciente de sus límites. Señor, yo soy tu hijo, yo no puedo hacer eso. Pero si usted no se comporta y no ha decidido comportarse como lo que es, puede ser fácilmente engañado. Porque el enemigo va a venir con voces a traerle ofertas. En verdad, ¿tú crees que eres hijo de Dios? ¿Cómo está tu identidad hoy? ¿Eres esa oveja de ese rebaño del pastor? ¿Tienes pastor? ¿Tienes padre? ¿Tienes claro quién es tu padre? Porque cuando hablamos de pastor y padre, estamos hablando de cuidado, de protección y de obediencia. Por eso Dios utiliza esas expresiones. Yo no puedo decir que alguien es mi padre y hacer lo que me da la gana. Y no puedo decir que alguien es mi pastor y no dejarme cuidar, ni guiar, ni que me diga nada. No hay ni paternidad, ni pastoreo allí. Una persona que no acepta opinión alguna sobre su vida, sino lo que él piensa y lo que él le parece. Usted ni tiene papá, ni tiene pastor, espiritualmente hablando. Y el diablo le encanta esos. Dice, ay, ahora le lanzo aquí un dardazo de mentira. Y como ese hace lo que le da la gana, se lo va a comer clarito. Y se levanta por la mañana en el devocional y dice que el Señor me habló esto. Y no fue el Señor que te habló eso. Fue el mismo diablo, porque él utiliza la misma palabra para engañar y seguir alimentando tu comportamiento rebelde. Y tú piensas que Dios está contigo. Si tú has decidido que Dios sea tu pastor, Jesucristo sea tu pastor y tu padre, es porque tú has decidido obedecer lo que Él dice. Si usted todavía lleva su evangelio a medias tintas, eso es un arma de doble filo. Por eso el Señor dijo, o frío o caliente. Porque si yo soy hijo, sé que tengo un padre que tengo que obedecer. Un hijo no puede hacer lo que le da la gana. Y una oveja no puede hacer lo que le da la gana. Por eso el Señor utiliza esa expresión. Y lo primero que Satanás hace es atacar la identidad de Jesús. Si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Jesús le respondió con la palabra. Y le llevó el diablo al monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Esto fue una batalla mental. Esto fue una batalla espiritual en la mente, que Satanás bombardeó a Jesús
con esos pensamientos, llenándole la mente de todo esto, sembrando eso en su mente. La mayor batalla de nosotros como hijos de Dios la libramos en la mente. ¿Qué voz escucho? ¿Qué pensamientos acepto en mí? Porque tal cual yo piense, así voy a actuar. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra y el diablo. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y toda la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregado y a quien quiero las doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Te van a llegar muchos ofrecimientos. A los hijos de Dios nos van a llegar muchos ofrecimientos. Pero si yo sé escuchar la voz de mi pastor, de mi padre, digo, esto no viene de él. Jesús supo identificar que esos ofrecimientos no venían de Dios. Por eso él le habló directamente a Satanás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, otra vez la identidad. Quería que Jesús dudara. Dudara de quién era qué, su padre. ¿Quién era qué? Su padre. Hoy te pregunto, ¿quién es tu padre? No me diga don Alberto, don Francisco. No, espiritualmente hablando, es Dios tu padre. Porque si Él es tu padre, tienes que obedecerle. Si Dios es nuestro padre, le debemos obediencia, respeto. Por eso Satanás le ataca de esa manera. Si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará, ya el diablo le responde con palabra. A sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden. Qué irrespeto de Satanás. Usted sabe que él no respeta a nadie. ¿Usted cree que porque usted va a la iglesia y usted dice que usted cree en Dios, el diablo le, ay, sí, él ya es hijo de Dios? No, él va a probar nuestra identidad y nos va a atacar. Vamos a ver si este es hijo de Dios. Vamos a ver si es verdad todo lo que dice. Porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden y en las manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. O sea que el diablo hoy manda un dardazo y ya el diablo no me ataca porque yo soy hijo de Dios. Dice por un tiempo. Y luego volvió a atacar a Jesús. Y el diablo puede atacarnos de la manera que sea. Pero si yo tengo clara mi identidad, si yo tengo claro que el Señor es mi pastor, si yo sé escuchar la voz de Él, yo no tengo que temer. Hay gente que lleva, ay, que tengo que reprender al diablo, que eso viene el diablo. No importa lo que el diablo levante contra nosotros. Lo importante es que yo tenga claro quién soy, como lo hizo Jesús. Él tenía claro a quién iba a servir, a quién iba a adorar. Él tenía claro quién es su padre, a quién le debía obediencia y respeto. Tú tienes clara tu identidad. Tienes claro para quién vives. Tú escuchas la voz del pastor y cuando él te habla, tú obedeces. Iglesia, ¿quién es tu pastor? ¿Quién es tu pastor? ¿Cuántos van a renunciar hoy a dejar de autopastorearse? Usted mismo se trasquila, usted mismo va a los pastos que a usted le da la gana y considera que es su alimento. Usted mismo va donde usted le da la gana. Si usted sigue actuando así, usted no tiene pastor. Usted no tiene pastor y hoy es un día de terminar este ayuno en victoria. Con una decisión clara quiere Dios. Que se levanten esas ovejas que digan, el Señor es mi pastor. Y aunque yo esté en medio de muchas otras ovejas y muchos otros rebaños con otros pastores, yo sabré identificar la voz de mi pastor. Yo sabré identificar su voz, porque Él muchas veces me ha corregido, porque Él muchas veces me ha guardado, porque Él muchas veces me ha provisto. Yo le conozco. Para que Dios sea nuestro pastor, nosotros tenemos que tener un anhelo de tener relación con Él. ¿Cómo yo voy a conocer la voz de alguien que nunca he hablado con Él?
Nosotros podemos estar a kilómetros. Nosotros podemos estar a kilómetros y por allá grita tal, hacen hasta ese meme, ¿no? De los pastores lo ponen, le tapan los ojos y empiezan a hablar las ovejas en la iglesia. Y el pastor dice, esta es tal persona, esta es tal persona, esta es tal persona. Porque esa relación cercana hace que nosotros identifiquemos las voces. Usted lo llama a una voz desconocida, hola, buenos días, y usted no sabe con quién habla, porque nunca había escuchado esa voz. No se ha relacionado, no la identifica. Pero cuando es alguien conocida, no tiene que decirle el nombre. Ah, hola Gladys, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Con decir hola, ya nuestro oído tiene capacidad de identificar. Y hoy en el nombre de Jesús declaro que se abren los oídos espirituales. Que se abren los oídos espirituales para que tú sepas identificar la voz de Dios. No aceptes toda oferta en tu vida, todo lo que viene a tu vida, todo pensamiento que venga a tu vida, no lo aceptes. Aprende a aceptar la voz de tu pastor. Porque Él te cuida, porque Él te ama y Él te va a llevar a esos lugares de delicados pastos. Cuando nosotros nos dejamos pastorear por Dios, estamos cuidados, estamos protegidos. Que viene el lobo, que viene el lobo. Él va a llamar, Él va a levantar su ejército, Él va a levantar las personas que sean para protección. Tanto así que tú estarás durmiendo y otros estarán orando por ti. Porque el Señor, tu pastor, te guarda, tu pastor te protege, tu pastor te ama, tu pastor te provee, tu pastor te cuida. Cuando uno se deja pastorear por Dios, uno lleva una vida cristiana en paz, uno lleva una vida cristiana de descanso. No temo al enemigo, no temo a nada, porque yo sé que mi pastor cuida de mí, y aunque yo no vea el lobo, Él sí lo ve. Iglesia, casa de oración, deja que Jesucristo sea tu pastor. Deja que Él te cuide, deja que Él te ame. Pero tú tienes que decidir obedecerle a Él. Algunos quieren todos los beneficios del pastor, pero hacer lo que le da la gana con el pastor no se puede. Porque si tú no eres una persona obediente, aunque el pastor te esté jalando con el cayado, tú te vas a querer ir a otro lado. Dile, Señor, hoy decido que tú seas mi pastor y voy a empezar a obedecer tu voz. Voy a empezar a obedecer tus mandamientos. Voy a empezar a obedecer tu palabra. Dile, Señor, perdóname porque hasta ahora no me he dejado pastorear por ti. He hecho las cosas como a mí me ha parecido. He gobernado sobre mí mismo. ¿Cuántos son valientes para reconocer que eras una oveja sin pastor? ¿Cuántos son valientes hoy para arrepentirse y decirle, Señor, yo quiero que tú seas mi pastor, Jesucristo? Yo quiero que tú seas mi pastor. Yo quiero que tú dirijas mi vida, que tú dirijas mis pasos, que tú me cuides, que tú me lleves a esos lugares de delicados pastos, que tú me guardes del lobo, pero que yo aprenda a escuchar tu voz y obedecer lo que tú dices y seguirte. Da igual lo que el pastor hable si yo no le obedezco. Y yo declaro en el nombre de Jesús que hoy se levanta una nueva iglesia. Una nueva iglesia que ama a Cristo, que obedece a Cristo, que sabe reconocer a su pastor y escuchar su voz. Padre, gracias, Señor, te doy por este tiempo. Gracias te damos por este tiempo. Ahí está el Espíritu Santo ministrando tu vida y dile, Señor, perdóname. Perdóname, Señor, porque aún la palabra la he usado para mi propio bien, conforme a mí me ha parecido. Hoy te pido perdón, Señor, por toda rebeldía en mi corazón. Perdona toda ignorancia, toda tiniebla en mi vida, Señor. Quiero vivir para ti. Quiero que tú seas mi pastor, que tú seas mi padre. Quiero tener una relación más íntima y estrecha contigo, Señor. Anhelo, Señor, que de mi interior corran esos ríos de agua viva.
Quiero creer tu palabra y escuchar tu voz y obedecer lo que tú me mandes, Padre. Quiero llevar una vida y una relación de pastoreo contigo y que yo pueda decir, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Mil bendiciones, iglesia. Un fuerte abrazo para todos. Y damos gloria al pastor de pastores, como dice Hebreos. Un día aparecerá el pastor de pastores y le daremos gloria por los siglos de los siglos, porque él solo lo merece. Amén y amén. Mil bendiciones, amados.